Pedro Sánchez vuelve a hacer encaje de bolillos con la Constitución para mantener el equilibrio parlamentario que le sostiene en esta legislatura. La última pirueta política ha llegado con la cesión o delegación, según el matiz eufemístico que prefieran usar, de las competencias migratorias a Cataluña. Un acuerdo cocinado en Bruselas con Carles Puigdemont como interlocutor y que deja sobre la mesa más preocupaciones e incógnitas que certezas. El pacto firmado entre PSOE y Junts abre la puerta a que los Mossos d'Esquadra gestionen el control de fronteras junto a la Guardia Civil, además de asumir la expulsión de extranjeros con prohibición de entrada, la gestión de los centros de internamiento y las sanciones administrativas en materia migratoria. Un marco competencial que de facto supone la creación de una política migratoria catalana al margen del Estado. El Gobierno insiste en que se trata de una delegación dentro del marco constitucional, pero si acudimos al artículo 149.2 de la Carta Magna, lo que encontramos es que la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, ni transferible ni delegable. Y es ahí donde el mercadeo político vuelve a chocar con los límites jurídicos, porque lo que ayer era inconstitucional hoy se convierte en moneda de cambio para garantizar la continuidad de este gobierno. La Moncloa vende este acuerdo como una adaptación a la realidad migratoria catalana, donde un 18%, dicen, de la población tiene nacionalidad extranjera. Una justificación que, si se aplicara con el mismo rasero, obligaría a fragmentar las competencias migratorias en función de los datos demográficos de cada comunidad autónoma. La desigualdad entre españoles, una vez más, como precio a pagar por la estabilidad parlamentaria. Si de verdad esos datos justifican un cambio de modelo, lo lógico sería que el Ejecutivo frenase entonces la política de fronteras abiertas y analizara la inmigración en el conjunto del Estado y no solo allí donde necesita apuntalar su mayoría. Los sindicatos policiales han calificado este acuerdo de esperpento y no es para menos. La expulsión progresiva de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña ha sido uno de los objetivos históricos del separatismo y la cesión de estas competencias allana ese camino. El Gobierno argumenta que los Mossos no asumirán la totalidad de esa vigilancia fronteriza, pero lo cierto es que su participación en esta gestión migratoria convierte a las fuerzas de seguridad autonómicas en la llave de la inmigración en Cataluña. La proposición de ley que han registrado juntos Partido Socialista y Junts esquiva además los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, evitando así cualquier dictamen incómodo sobre su constitucionalidad. Todo para cumplir con un acuerdo alcanzado hace ya más de un año, cuando Sánchez se comprometió con el prófugo Puigdemont a entregar la inmigración a la Generalitat a cambio de la abstención en 3 reales decretos. La pregunta que nos hacemos es en qué beneficia a los ciudadanos españoles que una comunidad autónoma tenga su propia política migratoria. Una cuestión sin respuesta, porque el beneficio es para una mayoría que solo se sostiene a golpe de concesión. Y en esta partida cualquier precio es pagable, incluso el del desmantelamiento del Estado. Muy buenos días, comenzamos este martes, día 4 de marzo, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos San Casimiro. Muchísimos asuntos encima de la mesa, muy pendientes también de la rueda de prensa que ofrezcan desde el Gobierno después de la reunión de Consejo de Ministros, porque ese pacto, el pacto de la transferencia de las competencias de inmigración, es el gran asunto del día, pero que apenas se ha explicado con una simple nota de prensa de apenas unas páginas que tanto el Partido Socialista como Junts han difundido esta misma mañana. No sabemos exactamente todos los detalles y además también estaba prevista una rueda de prensa que ha comenzado hace apenas unos minutos de Carles Puigdemont y también de Jordi Turull. Esa es la imagen en directo del prófugo separatista. Enseguida se lo contamos, pero antes comenzamos con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Mira, muy interesante tu editorial, que recomiendo vivamente que la gente lo busque en eToro, en la página de eToro, para escucharlo. Y es muy interesante cuando das a entender el tema del componente racista, sin decirlo tan abiertamente, pero lo insinúas, que es curioso porque se da tanto en Cataluña como en el País Vasco. Recuerdo unas declaraciones de Otegi donde decía que, claro, que aquí estamos perdiendo la raza con esto de la inmigración, ¿no? Bueno, lo han fomentado y ahora tienen un problema. Pero yo quería ir por otro sitio, porque hay un titular que ayer me chocó mucho y me alegró, pero duró muy poca la alegría, porque decía: Feijóo hará una auditoría si llega al gobierno. Y dijo: ostras, eso es nuevo, porque Aznar no hizo una auditoría, y así nos fue, y nadie la ha hecho. Claro, si lees más ya dices, ya...
porque dice, para ver cuánta gente ligada al PSOE cobra sueldo sin trabajar. Hombre, si solo es para esto, tampoco se mate. Lo que habría que hacer es una auditoría en serio cada vez, y además para mí tendría que ser casi un tema que estuviera en la Constitución, cada vez que cambia el gobierno, una auditoría en serio de qué ha pasado. Porque aquí, claro, están no gastando, sino dilapidando nuestro dinero en cosas no solamente que no hemos votado, sino que muchos no queremos. Pero es que eso podría decir, pues todo tragas porque la han votado otros. No, es que muchas cosas son temas que probablemente incluso sean delictivos, y no pasa absolutamente nada. Y para refrendar esta cosa, otra noticia que no sé si es de hoy o ayer, dice, los andaluces recuperan en no sé cuántos años, 8 años creo que son 25 millones o 28 millones de los ERE. Claro, si los ERE se hablaba de 2.000 y pico millones, pero que judicialmente solo se pudieron poner por ahí 6.000. O 600 millones, y recuperan 28, alguien se ha quedado el resto. Entonces volvemos a estar en lo mismo. O sea, y aquí no ha habido auditoría, aquí ha habido una cosa más seria, que es una autoridad judicial. Es decir, en este país el asunto está en que el político, cuando se desmadra, cuando roba, que es bastante frecuente, más frecuente de lo que parece, después no pasa absolutamente nada. Si eres discreto, si no haces cosas raras, ni siquiera judicialmente, porque entre tanto fueron, cualquiera te busca. Y después aquí no hay que devolver nada. Con lo cual, esto es una manera de educar a la gente bastante buena para que sean torcidos, moralmente infumables y unos ladrones esféricos. Bueno, Feijóo, si hace la auditoría, que la haga en serio. Yo obligaría a hacer una auditoría cada vez, porque además sería la única manera de que aprendieran. De forma anual, incluso. Sí, porque si no, no se aprende. Lo que va a hacer Elon Musk en Estados Unidos, este tío tan peligroso que se llama Trump y toda esta gente, pues mira, de las cosas buenas que va a hacer, va a ser intentar hacer eso. Si hace eso, habrá conseguido mucho, porque solo hay una ley en la educación que vale la pena grabarla en los colegios, que es el que la hace, la paga, y lo pongo entre paréntesis, aunque la pague poco, pero tiene que pagarla. Si no pagas nada, evidentemente estás antieducando. Así nos va. Totalmente de acuerdo. Nos acompaña también en esta mesa Arturo Moreno. Muy buenos días. ¿Qué tal? Antonio Burgueño, ¿cómo estás? Y en último lugar, Javier Pérez. Muy buenos días a todos. Antes empezamos, enseguida nos iremos con ese pacto para la cesión de la competencia de inmigración a Cataluña, pero antes se vive hoy una jornada intensa en el Tribunal Supremo. Abrimos página de tribunales porque Carlos Moreno precisamente está citado a declarar. Lo hace, eso sí, como testigo. Esas citaciones de hoy tienen el punto de mira a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y también al propio José Luis Ábalos. Declara Carlos Moreno, lo están viendo en sus pantallas, pero también el propio hijo de José Luis Ábalos. Ya saben que Víctor de Aldama aseguró en su testifical ante el juez que pidió un favor a Carlos Moreno para que así para poder aplazar un pago de Hacienda, algo que según el propio Víctor de Aldama con una de esas empresas habría conseguido. Por otro lado está Víctor Manuel Ábalos, al que el propio José Luis Ábalos ha intentado dejar fuera de este caso sin éxito alguno. Las revelaciones de Víctor de Aldama son las que también llevan al hijo de José Luis Ábalos al frente del Tribunal Supremo. El empresario, considerado un nexo corruptor de la trama, salpicó al hijo del ministro al declarar que había suscrito con diferentes constructoras varios contratos de consultoría que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España. Estos son dos, pero también hoy está citado a declarar el hermano de Koldo García, Joseba García. El magistrado, ya saben que tiene reciente este nombre porque la semana pasada la que fuera pareja sentimental de José Luis Ábalos le señaló como el encargado de contratarla en la empresa pública de Traxa, algo que también, según se testificó, él mismo sería el encargado de no haberla llamado nunca para que fuera a trabajar. Precisamente Jessica García fue contratada en Traxa, dijo ella misma que nunca había acudido a trabajar ni en esta empresa ni tampoco en Ineco, a pesar de todos los meses recibir en su cuenta corriente la nómina. Precisamente hoy cuenta Voz Populi que esto todo el mundo lo sabía, y no solo eso, sino que nunca se le llamó la atención. ¿Por qué? Porque Traxa tiene un sistema por el que se registra durante todos los días las horas de entrada, las horas de salida, e incluso si alguna persona no acude a trabajar, pues se marca esa incidencia como incidencia, anomalía, ausencia, vacaciones o enfermedad, algo que nunca se habría hecho incluso con la propia Jessica.
Por otro lado, ayer conocimos también, y aquí se lo mencionamos aunque un poco por encima, los negocios de José Luis Ábalos en Perú, en los que también habría participado José Bono durante su periodo en Castilla-La Mancha. José Luis Ábalos se encuentra en el punto de mira, no solo por su presunta relación con el caso Koldo, sino también por los negocios que podría tener en Perú. En el centro de la diana se encuentra Fiadelso, una ONG creada por el exministro en 1992 que presuntamente logró captar fondos públicos y privados por valor de 14 millones de soles. Con ese dinero se construyeron locales sociales en Chimbote, una ciudad peruana. Esto hizo que esta ciudad premiase a la ONG, y no solo eso, sino que también cedió parte de un terreno a esta organización con muy buenas condiciones. No solo Ábalos estaría dentro de esta presunta trama, parte de la inversión se realizó gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que depende del Ministerio de Exteriores. ¿Y por dónde se canalizó ese dinero? Por parte de algunas administraciones, como por ejemplo la Junta de Castilla-La Mancha, presidida por aquel entonces por José Bono. En concreto, se inyectaron 450.000 euros que fueron a parar a 4 proyectos de construcción. Sin embargo, llama la atención que el nombre de esta ONG no aparece en los registros de los proyectos financiados por la Junta. Destaca también el hecho de que bajo el mandato de Bono, Castilla-La Mancha se convirtió en el segundo mayor benefactor de la ONG. Ábalos, además, tenía compañías en Perú un poco llamativas. Durante sus viajes a este país tuvo a 2 veladores. Por un lado, Victoria Espinoza, la alcaldesa de Chimbote, y por otro lado, José María Guamán, rector de la Universidad de San Pedro, que también está en esa ciudad peruana. Ambos están condenados por corrupción y además en busca y captura al fugarse para no entrar en prisión. Unos negocios y unas compañías que hacen que Ábalos esté inmerso en varios escándalos de corrupción. Y todo esto, todo lo que vamos conociendo, refuerza precisamente esa petición de Josep María Francas de una auditoría, porque Traxa, que aplica ese sistema que les mencionaba para sus 26.000 empleados, incluso saltando la incidencia de cuando no fichan, incluso a la hora de comer o de merendar, ese sistema no se aplicó, Arturo, en los 7 meses que estuvo Jessica a sueldo de esta empresa pública sin trabajar. La pregunta que deberíamos hacernos es cuántas Jessicas hay precisamente en España. Bueno, exactamente. Yo creo que esto puede ser la punta del iceberg, ¿no? Es decir, que lo que demuestra es una forma de actuar. Esta señora tenía otro trabajo, ¿no? Que no la han contratado por sus habilidades que profesionales y conocimientos profesionales para gestionar, ocupar un lugar relevante ni en Traxa ni en ECOS, y simplemente se la ha contratado ilegalmente para realizar otro tipo de servicios, ¿no? Los socialistas son grandes consumidores de la prostitución, es decir, el Tito Berni, el director general de empleo de los ERES, que firmaba allí los expedientes en un club de alterne, la Fundación de Formación de Andalucía, donde también las cuentas que pasaban de prostíbulos han sido mayúsculas, etcétera, ¿no? Y ahora Ábalos y Koldo, ¿no? Han utilizado dinero del contribuyente, dinero de todos nosotros, que les hemos pagado hasta las putas, con perdón, los españoles, el que le hemos pagado hasta eso, a estos sinvergüenzas, con contratos amañados e inflados, y a través de las comisiones les hemos pagado, entre comillas, el nidito de amor, eso sí, cerca de Ferraz, para ahorrar en transporte, que el ministro de Transporte no gaste en transportes, el nidito de amor con esta Jessica, ¿no? Yo creo que esto es un delito, o sea, yo creo que lo que sí puede haber es un delito de cohecho, es decir, porque yo creo que es un delito contra la administración pública. Se han otorgado contratos de forma absolutamente injusta y mediando un soborno, que se han inflado los contratos y que para pagar pues que los gastos, digamos, suntuosos, entre comillas, de estos sujetos, ¿no? Y que ha sido de tanto feminismo del PSOE, ¿no? De tanto, que ha sido de tanto feminismo. Ahora sale la ministra, vamos, que ya te ríes, Ana Redondo, diciendo que quieren abolir la prostitución, pero vamos a ver cómo van a abolir si entonces el partido se quedaría sin absolutamente en Auxerre, ¿no? Que fuera de juego, ¿no?
pues bueno, yo creo que es que las señas de identidad de lo que ha sido un partido de izquierdas, que luego hablaremos cuando hablemos también de los temas de Cataluña, pues se van desvaneciendo absolutamente. Ya no queda nada del PSOE, de los 100 años de honradez y firmeza, ¿no? Sino que queda un PSOE absolutamente corrompido, al servicio de los vicios privados y públicos de sus dirigentes, y que, bueno, pues que realmente esto que produce cierta vergüenza. De todas formas, desde el punto de vista electoral, que viendo las últimas encuestas, ellos siguen manteniendo un suelo importante, entre el 27 y el 29, según la encuesta que leas, ¿sí? Están ahí, ¿no? Con lo cual yo creo que su electorado es bastante refractario a este tipo de cuestiones, y yo creo que al final no cambia el sentido del voto, a pesar de que esto sea un escándalo que, por cierto, y vuelvo al principio, que puede ser la punta del iceberg, porque puede haber más gente implicada en esta red de extorsión y de prostitución y de gran corrupción, ¿no? Antonio. Pues es que yo me acuerdo de Traxa. Me acuerdo de Traxa porque os acordáis de aquel comité técnico en la pandemia del ministerio, y ese comité técnico que nunca aparecía, que los nombres se ocultaban y que los cerebros que habían llevado los técnicos al ministerio y que nada menos que asesoraban teóricamente a Fernando Simón, bueno, pues eran contratos temporales de Traxa. O sea, existían por eso. ¿Traxa? No, Traxa sí, me refiero a los asesores, esos existían. No. Eran contratos temporales de Traxa de personas que estaban en la bolsa de trabajo y que vinieron, pero que ninguno de ellos tuvo notoriedad, sino que Traxa metía mano de obra de unos 20 personas que contrató Traxa durante la pandemia, y que a esto se le llamó el comité asesor, y que Traxa fue la herramienta que utilizó el ministerio en vez de acudir tranquilamente a la pléyade de funcionarios que tienen las administraciones públicas españolas, expertos en epidemiología. Por lo tanto, Traxa hizo esa. Esto, dicen el sindicato de policía, que es esperpento. Yo creo que España no está viviendo ya un esperpento, está viviendo el cambalache. Esta es la palabra lunfarda que convenía explicar a los españoles, porque es un cambio, yo te doy, yo te traigo, de que el tango argentino lo demuestra muy bien. No hay otra cosa. Esto es un cambalache. Javi. Bueno, pues yo no creo que haya un PSOE bueno o un PSOE de hace 100 años que podía ser bueno, ¿no? Yo creo que esto es la evidencia de que todo el Partido Socialista es así, ¿no? Y además, y todo el gobierno, porque cada vez que sale una noticia nueva sobre el caso Koldo o el caso Ábalos, se ve que hay un instituto más, un organismo más, una empresa pública más, un ministerio más implicado. Lo sabían todos. Ya no solamente es que lo supiesen todos, sino que yo creo que eran parte de todo, ¿no? Y esto es lo primero que hay que decir. Por eso, desde Vox siempre hemos dicho que el número uno de la trama, Pedro Sánchez, es el que tiene que caer, ¿no? Y que toda esta investigación y todo este caso tiene que apuntar hacia él, porque él, tanto como secretario general del Partido Socialista como presidente de este gobierno, es el que está, bueno, pues el hilo conductor de toda esta corrupción. Y yo creo que otra de las cosas que también se pone de manifiesto es no solamente que lo sepan o que estaban ellos, sino que es que lo justifican. Porque para el Partido Socialista, con tal de que no gobierne la derecha, ese es su lema, ¿no? Y eso es lo que ellos creen en la democracia. Les parece bien.
Es que les parece bien, no se les cae la cara de vergüenza, incluso les puede sorprender que esto esté judicializado, y lo dicen, ¿no? Una cacería contra ellos, porque ellos ven que utilizar todos los recursos del Estado para ese fin de que no gobierne la derecha es su concepto de democracia, y que si en eso se va el enriquecimiento personal de uno de sus ministros, que si eso se va en pagar prostitutas con fondo público, que si eso se va en meter en todas las empresas, en todos los organismos, en todas las instituciones públicas, gente afín que lo que hace es denostar esas instituciones y que lo que hace al final es que ellos tengan el control sobre esas instituciones, pues no pasa nada, lo ven bien, ¿no? Porque es su modus operandi, y lo vemos no solamente en España, sino que se ve en allá donde gobierna la izquierda, pues en todo el orbe, ¿no? Pues bueno, yo creo que esto es lo que hay que hacer, y efectivamente el problema es lo que decías, ¿no? Ese electorado que fiel sigue cayendo. Bueno, pues yo creo que lo que necesita España es, pues, poco a poco ese cambio generacional. Yo creo que viene una generación de jóvenes también en la que yo quiero tener un poco de esperanza, ¿no? Que vean también que esto ya no representa, ¿no? Esta vieja política, porque el Partido Popular representa también más de lo mismo, ¿no? Decía Feijóo, una auditoría para ver cuántos hay del PSOE para meter yo a los míos, o cómo va eso, ¿no? Es decir, que el Partido Popular, no sé, incluso podemos buscar todas las esperanzas, decíamos ahora en el tema de Cataluña, podíamos buscar todas las esperanzas en que esto sea una cosa institucional, y vamos a basar nuestras esperanzas en el Tribunal Constitucional, que el Partido Popular se ha entregado en bandeja de plata al Partido Socialista. Pues no, yo creo que son lo mismo, ¿no? Este bipartidismo caduco, este bipartidismo que utiliza todas las instituciones, todas las administraciones, todas las empresas públicas, algunas muy buenas. Tenemos empresas públicas en España que han tenido siempre un prestigio internacional importante y que cada vez están más denostadas, que cada vez funcionan peor, cada vez vemos que es una maralla ya de corrupción y de pues un entramado de intereses personales para unos pocos que no representa al pueblo español, ¿no? Y ojalá pues poco a poco podamos ir cambiando esta situación y desterrándolo para siempre. No solamente la matización, es decir, yo recuerdo, os acordaréis de las auditorías de infarto, ¿no? En su momento, que fue un término muy recurrido por los socialistas que iban a hacer. Yo me acuerdo una vez una intervención de Aznar que decía que prefiere abrir las ventanas a levantar las alfombras, las cuentas claras a las auditorías de infarto, ¿no? Bueno, eran otros tiempos donde todavía funcionaba con cierta credibilidad el turnismo político, pero estamos ahora en una etapa verdaderamente desaforada y yo creo que absolutamente estrafalaria y que están haciendo un daño, ahora hablaremos de los temas de Cataluña, absoluto a la sociedad española, a la nación española, a la democracia, al Estado de Derecho, a todo, ¿no? Entonces, a mí me parece que en fin, que estas conductas verdaderamente son... Pero vamos, hablar de auditorías, es que a la gente... Es que el problema que tenemos en España es que la sociedad civil ya no cree en muchas cosas, o sea, ve lo que está pasando, ve que no hay respuesta. La sociedad civil está desactivada, ¿no? Está desactivada, no ha sido movilizada, no ha sido convocada, no ha sido llamada a hacer absolutamente nada. La gente, hombre, hablamos todos con personas, no todos los que estamos aquí, que cuando nos reunimos con amigos, con familiares, que la gente está muy apesadumbrada, ¿no? Es decir, no sabe ni qué hacer ni qué decir, ¿no? Y bueno, es que tampoco nos corresponde a nosotros, es a los políticos. ¿Y qué pasa? Pues que ese señor ahora en julio cumplirá 2 años al frente del gobierno, a trancas y barrancas, pero no hemos conseguido que tirar a su gobierno y echarle a la calle. A ver, sí, no lo hemos conseguido, y al paso que vamos no será fácil. No será fácil de conseguir porque, bueno, el precedente que es de lo que está pasando en Europa nos está dando a entender qué es lo que va a pasar aquí. Y lo que está pasando en Europa es que el correspondiente PP prefiere pactar con el correspondiente PSOE, no fuera caso que manden o influyan en algo lo que los llaman extrema y asquerosa derecha, ¿no? ¿Te refieres a Alemania? Claro. Sí, no me refiero a Alemania y acaba de pasar con otra, no sé Austria. ¿Cuál es? Con Austria, que incluso la diferencia es que había ganado el otro y lo mandan para casa. Pero sobre todo me refiero, y ahí me da asco, y eso no lo voy a perdonar al PP en su puñetera vida, en la Comisión Europea. O sea, esto me pareció a mí, o sea, si se me mea un tío delante, no me da tanto asco como esto. Porque estar todo el día poniendo a caer de un burro al socialismo y diciendo que aquí lo que hay que votar en Europa es el Partido Popular en todo el ámbito europeo, porque el socialismo tal, el socialismo cual, y justo el mismo día
vamos, no, en algún país igual no habían acabado las elecciones, sale la criatura esta del Pony, la Van der Pichin esta, y lo que dice es que va a pactar directamente con el PSOE. Bueno, pues entonces eso es que me pareció ya, vamos, de romper la baraja. Si hubiera tenido 20 años, mi reacción hubiera sido distinta. Yeah. Porque a los 20 años yo me dedicaba a cosas en política, diríamos, un poco más viscerales, y con gente, pero no, que yo quería hacer un comentario muy rápido. Aznar hizo una cosa muy buena, que fue poner unos límites a los gastos en toda la administración. Sí. Incluso hizo una ficha donde tenías que justificar las tarjetas, tenías una serie de cosas para los gastos muy bien. Igual eso era lo de la ventana, pero al no levantar las alfombras la ventana no sirvió para nada, porque dejó impunes a todos. Y recordemos que en la época de Felipe González, si por algo cayó, es porque, en fin, lo único que faltaba es que la conferencia episcopal también robara públicamente. Claro, es que no era política de momento, porque la Cruz Roja, el BOE, la Madre que lo parió, la Guardia Civil, todos estaban en el mismo paquete. Banco de España, la leche en verso, ¿no? Bueno, pues al no hacer eso, nos condenó a todos, entre otras cosas. Por no hacer eso, nos condenó a este país. Y ya se ve que no lo va a arreglar el hijo de Aznar, o el hijo raro de Aznar, que es Feijóo. Resumen de la rueda de prensa de Carles Puigdemont explicando el pacto que ha llegado Junts con el Partido Socialista. Afirma que Cataluña va a gestionar todo lo relativo a extranjería, que supone un avance hacia la nación catalana. Consideran que esto es una herramienta para poder avanzar, y eso es literal, en la identidad, en la futura identidad nacional. Asegura también Carles Puigdemont que lo que se va a asumir es una competencia integral, que esas competencias no van a ser parciales. De hecho, asegura que estas competencias son propias de las que ejercen los estados como tal. No ha querido desvelar Carles Puigdemont los detalles de esta negociación, aunque sí ha mencionado que esto podría haberse aprobado hace mucho tiempo. Dice que hoy es un día importante, un paso más en esa confianza, aunque no adelanta qué es lo que va a suceder con los presupuestos o si esto es el aperitivo precisamente de lo que puede pasar con esas cuentas públicas. Dice que vamos a ir carpeta a carpeta. Y sobre la negativa de Podemos, atención, dice que confían en que los de la formación morada cambien, aunque aseguran que no, disculpen, que no están dispuestos a que se produzcan recortes en el texto de esta norma. Obvio, asegura Puigdemont, que tiene que hacerse un trabajo de coordinación con la Guardia Civil y también con la Policía Nacional. Vamos a seguir hablando de ella, pero después de una breve pausa de publicidad. Ya estamos de vuelta andando caña, 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias. Novedades que nos llegan desde el Tribunal Supremo. Conocemos parte de esa declaración que ha realizado Carlos Moreno, el jefe de gabinete de María Jesús Montero, ante el magistrado. Allí acudía a las 10 en punto de la mañana, cuando estaba citado a declarar a las 10:30 por el magistrado, y lo hacía como testigo. Ha negado en el Supremo haber recibido esos 25.000 euros a los que apuntaba Víctor de Aldama, así como cualquier otro tipo de cantidad de dinero por parte de alguno de estos involucrados de la trama. Esa declaración ha durado, como decimos, una media hora, pero desconocemos si se ha referido a la otra parte importante, a la de que habría negociado ese favor para que a Víctor de Aldama se le aplazara el embargo de sus sociedades. Por cierto, que hoy The Objective apunta al que fuera chofer de Pedro Sánchez, Cristian Corbillo. Revela esta investigación cómo participó en esa trama de comisiones ilegales por esta compra de mascarillas durante la pandemia. Corbillo habría sido quien se encargaría de gestionar en esos momentos los certificados de conformidad para soluciones de gestión, esa famosa empresa que obtuvo contratos por más de 60 millones de euros. Por otro lado, primera condena, atención, del Tribunal Supremo al Estado por la pandemia. ¿Por qué? Porque se incautó, dice el tribunal, indebidamente material sanitario sin una indemnización correspondiente. A través de esta sentencia, que podríamos definirla como histórica y sin precedentes, el Supremo condena a la Administración a pagar unos 150.000 euros a una empresa una empresa que se dedicaba a la compraventa de material sanitario, porque se le incautó diversos bienes durante la pandemia de COVID-19. Esa demanda fue presentada contra el Ministerio de Sanidad por el importe de 167.000 euros y tenía su fundamento en unos hechos ocurridos en marzo del
año 2020, un día en el que la Guardia Civil se presentó en las instalaciones de esa empresa y embargó cientos de paquetes de material sanitario. Destacaban más de 22.000 pares de guantes, 11.000 mascarillas, 800 batas, etc. El Supremo ha dejado claro que es el Estado el que debe asumir los gastos derivados de esa incautación indebida. Y ahora sí, vamos con la noticia del día, con ese pacto entre Partido Socialista y Junts para la transferencia, Marién Vallejo, de esas competencias de inmigración a Cataluña. ¿En qué consiste? Buenos días. Muy buenos días. Pues ya se ha cerrado el acuerdo que el Gobierno y Junts llevaban un año negociando para el traspaso a Cataluña de las competencias sobre inmigración, algo que exigía la formación de Carles Puigdemont. Este traspaso, dice el Gobierno, que se hará bajo el artículo 150.2 de la Constitución, que establece que el Estado puede transferir o delegar competencias mediante una ley orgánica, siempre, eso sí, que lo que se transfiera sea susceptible de hacerlo. En Moncloa no ven problema porque el responsable de gestionar esta cesión no será nadie de Junts, sino el presidente Salvador Illa. ¿Y en qué consiste exactamente este acuerdo? Pues ha sido Junts primero, a través de un comunicado, quien ha desglosado los puntos de este pacto. Cataluña se va a configurar como ventanilla única en su territorio. Eso quiere decir que será esta comunidad la que expedirá el DNI para los extranjeros que ellos consideren. Los Mossos, por otro lado, serán los encargados de gestionar la seguridad de puertos y aeropuertos junto a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Se traspasa también el control de fronteras, que estará bajo la mano de los Mossos. Respecto a esto, Cataluña podrá también gestionar las devoluciones de extranjeros cuando tengan prohibición de entrada. Estas expulsiones, además, se van a resolver y ejecutar a partir de la propuesta de expulsión que formule la propia Generalidad. Cataluña también va a gestionar de forma integral los centros de internamiento para extranjeros. Este pacto también contempla otra función más para los Mossos, que es la de prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación. Para todo ello se ha acordado incrementar el número de efectivos hasta los 26.800 agentes. Todo esto ha sido registrado esta misma mañana en una proposición de ley orgánica por parte de los grupos parlamentarios del Partido Socialista y de Junts en el Congreso de los Diputados. Gracias, Marién. Las reacciones no se han hecho esperar porque el principio del acuerdo se conocía ayer a última hora de la tarde y, de hecho, el sindicato Justicia Policial de Jupol exigían ayer a última hora del día esa dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, el que, por cierto, en el día de hoy ha cancelado toda su agenda pública por estar enfermo. Denuncian en Jupol la cesión ilegal de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña. Desde Jupol, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, no podemos calificar más que como un auténtico bochorno que el Gobierno de la Nación pretenda ceder las políticas de inmigración y fronteras a la Generalitat de Cataluña. Además, desde Jupol solicitamos la dimisión de Fernando Grande Marlaska. También los guardias civiles de AUGC califican de mercadeo político ceder competencias en inmigración. Esta Asociación Unificada de Agentes de la Benemérita manifiesta su rechazo ante este acuerdo entre el Partido Socialista y Junts. Dicen que esta medida choca frontalmente con el marco legal vigente, ya que la competencia en materia de inmigración es exclusiva del Estado y está encomendada a la Policía Nacional y también a la Guardia Civil. Uno de los primeros en reaccionar esta misma mañana era el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que considera que esto es un paso más en el desmantelamiento del Estado, e inmediatamente después Isabel Díaz Ayuso. Supone, en primer lugar, profundizar en la desigualdad de los españoles y, en segundo lugar, seguir desmantelando el Estado, concretamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y desmantelar el Estado, además, con una humillación doble. Y es que la propia nota de prensa del Partido Socialista habla de que esto se ha negociado en Bruselas. Es decir, que las competencias del Estado español se negocian en Bruselas entre el Gobierno de España y Junts, y concretamente el presidente de Junts, que, como se sabe, tiene cuentas pendientes en la justicia española. Esto es una humillación sin precedentes. Son negociaciones que se hacen a espaldas de todos los españoles, que no vienen en ningún programa electoral. Me llama la atención que sea con aquellos que llaman derecha nacionalista xenófoba. Quisiera saber qué van a hacer con los inmigrantes. ¿Lo van a expulsar a otra comunidad autónoma? ¿Lo va a permitir la Unión Europea? ¿Cómo puede ser que cada día el Gobierno esté dándole de comer y abono a Junts, a Esquerra, dependiendo de lo que quiera el socio del día? Mientras tanto, trocean España. El Mas en directo asegurando que no se cede el control de la frontera de Cataluña.
Es un trámite, me parece absolutamente positivo, que se esté produciendo este debate en el Congreso de los Diputados y que los grupos políticos estén trabajando en esa importante iniciativa y, desde luego, como Gobierno no puedo dejar de poner en valor la principal herramienta para desplegar la política migratoria del Gobierno de España, que es, como saben, esta reforma del Reglamento de Extranjería que que comienza y entra en vigor el próximo 20 de mayo. Así que me parecen que son cuestiones completamente distintas. E insisto, yo invito a los grupos políticos y además este es el Gobierno del acuerdo y del diálogo y es lo que hacemos en todos y cada uno de los procedimientos, del escudo social, de todas las normas que emana desde el Ejecutivo y todas las propuestas que se hacen desde el Ejecutivo es trabajar por el diálogo, por la búsqueda de consensos y poner en valor la pluralidad y transformarla en una mejor calidad, en un mejor servicio a la ciudadanía y en seguir avanzando, siendo como somos hoy un país de motor de crecimiento, además de acompañado de una importante protección social. Y tenemos conexión en directo con Ivonne Domínguez, portavoz de Jupol. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, acabamos de escuchar a la ministra Elma Saiz. Antes también hemos podido conocer cómo Carles Puigdemont asegura que esto es una competencia integral, no parcial. Asegura también que es obvio que va a haber un trabajo de coordinación entre los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero es evidente que desde el separatismo catalán siempre se ha intentado expulsar de Cataluña a estos cuerpos policiales. ¿Cómo es su valoración después de escuchar ambas posturas? Bueno, es un auténtico bochorno. Es un día esperpéntico el que estamos viviendo hoy, ya desde ayer por la tarde, y hoy hemos empezado con ese comunicado conjunto en castellano por parte del PSOE y en catalán por parte de Junts, en el cual reconocen que ceden las competencias estatales de inmigración y fronteras a la Generalitat y a los Mossos d'Esquadra. Como digo, un auténtico bochorno. No alcanzamos a entender por qué se ceden estas competencias estratégicas y muy sensibles, no solo de España, sino de cualquier país, a una comunidad autónoma simplemente por unos intereses políticos. Además, en ese comunicado, el PSOE asume como propios los postulados de Junts sobre inmigración, lo cual nos resulta muy curioso y, como digo, no alcanzamos a entender por qué se van a ceder esas competencias que son propias, entendemos, según la Constitución y según la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 286 de Policía Nacional y Guardia Civil, a Mossos d'Esquadra, cuando además los Mossos d'Esquadra, por experiencia y por cuestiones que han pasado en el pasado, como el 1 de octubre de 2017, por ejemplo, donde hubo un desafío constitucional, se pusieron de lado, no intervinieron. Fue Policía Nacional y Guardia Civil quien tuvo que intervenir, y este pasado verano, otro ejemplo claro, se presentó un prófugo de la justicia como el señor Puigdemont y se les fugó en su presencia, supuestamente con un sombrero de paja. Cuando los Mossos d'Esquadra hoy por hoy no pueden asumir sus propias competencias, ya que Cataluña es una de las comunidades autónomas, si no la más, con mayor tasa de criminalidad, no entendemos cómo además se les va a dar unas dos competencias que estaban asumiendo Policía Nacional y Guardia Civil. Como digo, un auténtico esperpento. Consideran que los Mossos d'Esquadra no tienen esa capacidad necesaria, pero ¿cuáles consideran que pueden ser las consecuencias para la seguridad ciudadana? Porque también hay otra pregunta que debemos hacernos y que a esta hora no tenemos respuesta. Esas devoluciones, las que pueda gestionar Cataluña, ¿a dónde se van a producir? ¿A otras comunidades autónomas o a los países de origen? Pues, como digo, es que es esperpéntico. Se supone que a terceros países, pero para hacer cualquier tipo de expulsión hace falta un acuerdo bilateral. Hoy por hoy ya está siendo muy difícil expulsar a ciudadanos de terceros países porque los tienen que admitir y aceptar esos terceros países, por ejemplo, Marruecos, Argelia y otros muchos. Y si a España ya le cuesta expulsar a esos ciudadanos, que normalmente son pues personas con antecedentes penales, multireincidentes, etcétera, etcétera, suponemos que esos terceros países no van a reconocer a Cataluña y a los Mossos d'Esquadra como un interlocutor válido, con lo cual probablemente en ese punto en concreto sea un mero brindis al sol.
Bueno, curiosamente, en el día de hoy el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, no tiene un buen estado de salud. Ha cancelado toda su agenda esta misma mañana por encontrarse enfermo. Desde aquí deseamos que se recupere muy pronto, aunque sí llama la atención que esto se produzca en el mismo día de hoy, porque el propio Fernando Grande Marlaska dudó en su momento de que esto pudiera producirse porque veía que no existía encaje constitucional alguno. Sí, así es. Él lo he estado revisando antes, lo dijo muy claramente en el Congreso de los Diputados. El pasado 18 de septiembre del año 2024 dijo que eran unas competencias exclusivas del Estado y que no podían ser transferidas a una comunidad autónoma. Esas fueron las palabras textuales de Fernando Grande Marlaska. También es verdad que la palabra del ministro no vale absolutamente nada. También dijo que la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico y como un diputado más de PSOE acabó votando a favor. Con lo cual, como digo, su palabra una vez más se demuestra que no vale absolutamente nada y Jupol, como sindicato mayoritario de la Policía Nacional, hemos pedido de nuevo su dimisión. Han pedido su dimisión, no sé si tienen previsto algún otro tipo de paso o incluso movilizaciones previstas para protestar con este acuerdo y defender el papel de la Policía Nacional en Cataluña. Sí, desde luego vamos a alzar la voz, no descartamos hacer movilizaciones y además nuestros servicios jurídicos ya están estudiando que ahora sí que tenemos ya el texto que han presentado en el Congreso de los Diputados de esta propuesta de ley para intentar, vía judicial, revertir esa propuesta de ley. Pues nos quedamos a la espera de conocer esas posibles acciones legales que puedan emprender desde Jupol. Ivonne Domínguez, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana y mucho ánimo. Un placer, un saludo, buenas tardes. Francas. No, bueno, iba a decir que lo de la ministra, la frase final, que no sé de qué país hablaba, pero de este no. Y quería preguntarle a Arturo, ¿qué es una proposición de ley orgánica? O dicho de otra manera, eso tiene que pasar todos los trámites normales de una ley. No, lo que han hecho precisamente, exactamente, que no sé cuál es el procedimiento, pero no es una iniciativa del Gobierno, sino es una iniciativa de los grupos del partido claro, para evitar los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y del el Consejo de Estado. A pesar de que sea ley orgánica, porque sí, a pesar de ser ley orgánica, pero han tomado un... ¿Qué es la famosa diferencia entre propuesta de ley y proposición? Sí, exactamente. Sí, pero la propuesta de ley la hace el Gobierno, la proposición la hacen los partidos. Pero podía ser que el trámite, al ser orgánica, fuera especialmente cuidadoso. Ya se ve que no. Bueno, no sé. Es especialmente chanchulloso. Sí, es un chanchullo, como todo lo que hacen, claro, que con trampas y con trucos, etcétera. Con lo cual se puede dar por aprobado y con velocidad crucero. Bueno, que vamos a ver qué piensan. Es decir, yo creo que indudablemente, Bildu va a estar encantado de votar esto, ¿no? Y ya le pagarán lo que toque. Esquerra y Junts también. No se puede sumar también, porque está en el Gobierno, y Podemos, no sé. ¿A cambio de qué? A cambio de qué, claro. Podemos estar en una postura muy rebelde, ¿no? Muy tocar los pelendrengues. Sí. Bueno, yo la verdad que quiero, manifestar como español mi consternación y mi preocupación por la deriva que está tomando este país, ¿no? Además, sin grandes obstáculos, ¿no? Hay un debilitamiento progresivo del Estado, ¿no? Y hay una ausencia permanente de proyectos nacionales. Aquí no se oye a nadie con un proyecto que lleve un proyecto nacional que debajo del brazo, ¿no? y que diga cosas que puedan ilusionar y regenerar un poco la democracia, ¿no? No hay, lo decía antes, no hay resistencia en la sociedad civil porque está desactivada y la posición parece un poco que fija discontinua, es decir, los miércoles de 9 a 9 y media que hacemos una pregunta al presidente del Gobierno y el resto de la semana no se sabe muy bien, algún comentario sobre las noticias, etcétera. Yo creo que la batalla está en el Parlamento y donde tiene que estar el jefe de la oposición y los partidos de la oposición es permanentemente en el Parlamento. Y yo quiero constatar la traición de la izquierda, que es doble. Es una traición a la democracia, a la nación española, al Estado de Derecho. Y incluso a su propia identidad, ¿no? Es decir, ellos después, cuando el pueblo español consiguió, que es la primera tradición, a mí me parece importante, consiguió las fuerzas de seguridad del Estado
los jueces, la sociedad civil, acabar con ETA, ellos le otorgaron a los legatarios de ETA la victoria política, incorporándolos, como decía Pablo Iglesias, al núcleo central del Estado, ¿no? Esa es una traición, es decir, no quiero hablar de Fernando Buesa, Fernando Mújica, de la cantidad de concejales de ese partido y de otros partidos, de los 853 asesinatos de ETA, pues a estos señores no tuvieron ningún inconveniente de incorporarlos a tal. Y la segunda traición es con los independentistas, ¿no? Con los independentistas, que primero los indultos, después la amnistía, después la redistribución de la deuda, ¿no? que incurre obviamente en el riesgo moral, que primando que la mala gestión por encima y castigando a los buenos gestores, ¿no? Una cosa absolutamente de locos. Y por último, la gestión de la inmigración, que es una competencia exclusiva del Estado, como dice el artículo 149.1.2. Esto va contra la unidad de España, esto fragmenta la soberanía, la soberanía nacional. Un rasgo distintivo de los Estados es precisamente el control de las fronteras, y ahora se llega a una especie de cogestión que no es nada más que una capitulación del Estado, ¿no? Es decir, no es nada más que una capitulación del Estado, y se parece mucho a lo que pasó a finales del siglo con lo de Navarra. ¿Os acordáis? Me parece que fue no sé muy bien en qué año, con la Guardia Civil de Tráfico, ¿no? que se retiró a la Guardia Civil del Tráfico en Navarra. Al principio hubo un periodo transitorio y luego fue eliminada. Vamos al Estado confederal. Además, estos insensatos, porque no tienen otro nombre, estos aventureros y esta gentuza que nos gobierna, porque no tienen otro nombre, porque están traficando con los bienes, con los bienes de España, o sea, con los bienes comunes de todos los españoles, y con la democracia de este país. Digo, además, quiero decir, sin demasiada oposición y fuera del mandato electoral, porque no tuvieron mandato electoral para hacer lo que están haciendo. La gente no les votó para hacer este tipo de cosas. Pero hoy debería pedirse inmediatamente un pleno extraordinario en el Congreso, lo tiene que pedir el jefe de la oposición y los partidos de la oposición, para que se debatan este tipo de cosas. Pero ¿qué es esto? Y si hay que irse testimonialmente del Parlamento, se va uno, pero hay que llegar hasta el final. O sea, el Estado se está desguazando, España se está deshaciendo, y realmente las posturas, que vamos a un Estado confederal, simplemente porque un señor que está demostrando que es un señor que no tiene ningún escrúpulo moral, como es el señor Pedro Sánchez, le interesa para mantenerse en el poder y que vaya encerrando lo de su mujer y algunas cosas más, mantenerse en el poder a costa de desguazar y desmantelar completamente este país. O sea, bueno, yo creo que habrá que tener algún tipo de respuesta a esto. Yo sé bien cuál es la respuesta en política a este tipo de cosas. La respuesta, pase lo que pase, es una moción de censura. Si no la quieren hacer, lo entiendo, porque a lo mejor eso tiene contraindicaciones. Pero vamos, desde luego hay que manifestar en algún momento que esto no puede continuar así. Esto no puede continuar así, se está llevando el Estado por delante. Javi. Yo, dos temas aquí. Uno, al hilo de lo que comentabas, efectivamente, ¿no? Esto es la constatación de que quieren convertir una España en una España federal, ¿no? El Estado se diluye en las regiones, en las comunidades autónomas, y esto no ha sido cosa de ahora, ¿no? Llevan mucho tiempo en eso, y lleva el bipartidismo, porque empezó Aznar con los pactos de Majestic, empezando a hacer competencias, ¿no? a las comunidades autónomas, que podían ser menores, ¿no? Que podíamos pensar que ha sido menor, pero bueno, uno tras otro, continuó ZP, y hasta entonces cada gobierno ha ido cediendo cada vez más y más y más a las regiones, a las comunidades autónomas. Y no solamente eso, sino que las propias comunidades autónomas, incluso, oye, yo lo he visto aquí en Madrid, yo como diputado en la Asamblea de Madrid he visto leyes traídas por el Partido Popular de Ayuso, que si las hubiesen llevado en el Parlamento de Cataluña nos hubiésemos escandalizado, ¿no? Por ejemplo, leyes de autonomía fiscal, ¿no? que incluso nos decimos, no, es para protegernos del Estado, pero sin embargo, y que podría ser bueno para los madrileños, pero vemos que cada vez más van avanzando en esa disolución del Estado en las comunidades autónomas. Y por lo tanto, la alternativa no es simplemente hoy quejarse, ¿no? Hoy incluso Feijóo se escandalizaba de que esto se había pactado en Bruselas, ¿no? Cuando es él, lo que decía antes el compañero, ¿no? Es el Partido Popular quien todos nutre desde Bruselas, ¿no? Y hay que decir basta ya, ¿no? Efectivamente hay que mostrar un proyecto ilusionante para España, ¿no? Y que decir lo mismo en Cataluña que en Andalucía, decir lo mismo en todos los aspectos, no solamente en esta cuestión de competencias de seguridad. Y yo quería también hablar un poco del tema, ¿no? O sea, ya no solamente en sí de ceder la competencia, sino al ceder la competencia del control de la inmigración y el control de las fronteras
¿Por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué hoy están pidiendo esto? Bueno, pues es que Cataluña se ha convertido en el epicentro de los delitos de España. Concretamente, por ejemplo, el tema de los delitos sexuales se ha aumentado una barbaridad. Y el 97% de los delitos sexuales, de las violaciones que ocurren en Cataluña, son cometidas por extranjeros. Es que en Cataluña ya más del 50% de la población que está presa es extranjera. Es que en Cataluña ha aumentado por 5 en los últimos años los delitos cometidos por extranjeros. Y esto se está viendo. Y ya no solamente pasa en Cataluña, es verdad que en Cataluña pasa más, pero es un fenómeno que está pasando en toda Europa. Yo me escandalizaba ayer cuando vimos la noticia del atropello en Alemania. Hace 10 años, una noticia como esas, nos poníamos toda Europa en luto, ¿no? Estábamos en luto, podríamos incluso pues, hacer manifestaciones, podríamos hacer esas cuestiones y nos conmocionaba a toda Europa. Hoy es el día a día. Cada semana tenemos una noticia de esa. Los telediarios ya ni abren las noticias con esto, ¿no? Tenemos un problema serio con el tema de la inmigración descontrolada, lo que está llevando a la seguridad de nuestros barrios. Pero claro, la solución no es eso, cederlo a una comunidad autónoma que seguramente lo que va a hacer es empeorarla en Cataluña, porque si Cataluña ya está mal en eso, también ha sido en parte por las políticas que ellos han hecho, ¿no? Lo que hay que hacer es devolver todas las competencias cedidas a las comunidades autónomas y en el tema de la inmigración hacer un control de las fronteras mucho más severo y realmente pues hacer una devolución de todos aquellos extranjeros que cometen delitos y que son residentes, devolverse a sus países de origen. Señalar muy brevemente que sí que es cierto que aunque la tónica habitual sea que todo este tipo de incidentes, altercados que se cobran víctimas en suelo europeo suelen tener el mismo perfil de atacantes. Sin embargo, el de ayer es un hombre alemán de unos 40 años. En fin, brevemente, Antonio, que nos vamos a ir a publicidad. Bueno, vamos a la publicidad, pero brevemente yo estoy tan de acuerdo con lo que ha dicho Arturo que no se me ocurre qué es lo que podría ocurrir, tan grave como lo que está ocurriendo con el tema de la deuda de Cataluña asumida y con el tema de la inmigración, de si un día decretaran una huelga los parlamentarios en desacuerdo de no entrar en el Parlamento. Yo no sé qué pasaría, pero desde luego esto es de huelga parlamentaria. Es decir, el choque que tendría que dar a la ciudadanía es de tal manera. Y cambiando un poco, Cataluña no está, la población catalana no está por el separatismo. O sea, esto es importante. O sea, está siendo manipulada por unos estrambóticos personajes. Y como está siendo manipulada por unos estrambóticos, pues tenemos que decir los demás que también pensamos en Cataluña. De huelga, aunque no parlamentaria, sino de médicos, vamos a hablar, te quiero preguntar por ello, pero tras esta breve pausa de publicidad. Y lo habrán notado todos ustedes, el precio de la luz ha vuelto a subir y todo indica que va a seguir haciéndolo. Pero ¿y si pudieran producir y almacenar su propia energía sin necesidad de instalar paneles en sus hogares? Pues con el autoconsumo remoto de Comunidad Solar pueden generar electricidad en un parque solar, almacenarla en baterías y utilizarla cuando más les convenga. Así controlan su gasto energético y se protegen de futuras subidas en la factura de la luz. No sigan pagando más, entren en www.comunidadsolar.es o llamen al 980 28 12 y comiencen a ahorrar con energía renovable. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando al ecuador de este programa. Enseguida les contaremos la última del Gobierno, porque si a todos nos sorprendía esa licitación del contrato para la papelería electoral, hace apenas unos días ha sido el de las cabinas. Se lo contamos en unos minutos. Antes, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Vamos a seguir hablando de contratos, porque ahora faltan muchos medios y equipos, sobre todo para los agentes que protegen nuestras aguas, y hay una necesidad pues, de dotar con herramientas, por ejemplo, a los guardias civiles y a los agentes de aduanas que luchan contra el narcotráfico. Y muchas de la inacción por parte del Ministerio y el no tener dichas herramientas puede provocar diferentes accidentes y que no realicen el trabajo pues, en las mejores condiciones, y más aún por la noche, cuando las patrulleras salen en
a la pesca de estos narcotraficantes, pues si no tienen las luces apropiadas, pues imagínense ustedes cómo van a poder meter en la cárcel a aquellos que delinquen. Y es que las 4 patrulleras de aduanas contra el narcotráfico que están en el estrecho tienen la visión nocturna averiada. Y la propia agenda iba a decir agenda otra cosa, pero no lo voy a decir porque no viene al caso. La propia agencia tributaria ha sacado una licitación que es la memoria justificativa de la necesidad de contratar el suministro e instalación de 4 cámaras de visión nocturna para patrulleras del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Quiero recordar que la agencia tributaria pertenece al Ministerio de Hacienda, así que el propio gobierno ya está reconociendo que falta dotar a los agentes con diferentes herramientas. Y dice que se encuentre, pues dentro de lo que tienen que hacer los agentes es prevenir y represar las actividades delictivas en materia de tráfico de drogas y contrabando, en la que intervienen estructuras organizativas, y hay que dotar de cámaras de visión nocturna, pero se han estropeado, que ellos mismos lo reconocen, claro, y estas cámaras han averiado sin posibilidad de reparación, por lo tanto hay que quitarlas e instalar unas nuevas. Pues por eso han sacado este contrato, que el presupuesto de base de licitación asciende a 169.400 euros, de los cuales, pues bueno, 140.000 corresponden al valor neto y 29.000 corresponden al IVA. Lo que están viendo ahora en sus pantallas es la tragedia del asesinato de los agentes en Barbate, y claro, esto es lo más reciente que tenemos debido a no disponer de medios, y cuando las narcolanchas disponen y están dotadas de mejores medios aún que la propia Guardia Civil en este caso. Y estamos viendo cómo en la lucha contra el narcotráfico las lanchas, las Zodiac y las patrulleras, que son un poco más grandes, se está viendo cómo tienen menos disponibilidad que los propios narcotraficantes, menor velocidad, menor peso. Entonces, así como se puede luchar. Y son muchos menos también. Y cómo se puede luchar contra el narcotráfico. Y esto es una cosa que tanto diferentes asociaciones como los propios guardias civiles y fuentes desde el Ministerio llevan denunciando varios meses ante la llegada. Y además, ahora mismo estamos viendo cómo ya durante el día pasan por el río Guadalquivir, por ejemplo, sin ningún tipo de oposición. Es una barbaridad todo lo que está sucediendo con el narcotráfico de arriba. Pero Antonio, pero es que nos creemos que se quiere luchar contra el narcotráfico. Hombre, deberíamos. O sea, yo no creo que se quiera luchar contra el narcotráfico. O sea, de vez en cuando aparecen unos sacos recogidos para decir que hay algo que yo creo que se lo dan, ¿eh? Es decir, tome usted esto para justificar el que están detrás de nosotros. No, hombre, no. Este país se ha convertido en un país de narcos. O sea, está clarísimo. Es la entrada en Europa. Y por lo tanto, estamos hablando estamos hablando de fronteras, estamos hablando de la seguridad del país, estamos hablando de las fronteras de una nación. Esto es caótico. Además, cuando la situación del servicio marítimo armado, más o menos la edad media de las lanchas y de estas patrulleras son 15 años, y más de un tercio tenía una edad de 20 años. Entonces, que ya estamos viendo ahí las diferencias. Por ejemplo, en Cádiz, las patrulleras que existen todas tienen una avería. Y además están en Huelva, en Cádiz, Málaga y Almería. Pues a día de hoy solo está operativo el de Almería, que es lo que están denunciando diferentes sindicatos, que oye, estamos como estamos, nos cae la que está cayendo hoy en día, cómo están operando a libre antojo los propios narcotraficantes. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué hace falta ya para hacer frente a esta situación? Nosotros, desde luego, levantar la voz para que los partidos políticos también pongan el foco en este asunto, porque no solo estamos hablando de la lucha y el cómo combatir al narcotráfico, sino también de las herramientas que deberían tener nuestros propios agentes para poder hacer bien su trabajo. Hombre, yo antes he abogado por un solo parlamentario en huelga permanente dentro del Parlamento. Ahora, que hoy que está reposando su enfermedad el ministro, yo le abogo a que piense en todas sus sentencias, y si no recapacita sobre su sentencia personal, y que tuviera dignidad para dimitir. Por eso y por lo anterior. No, a ver, que hoy debería tener la oportunidad de una enfermedad leve, que le deseo,
para que todos aquellos que han recibido una sentencia de este juez en activo se juzgara un momento a sí mismo. No, digo, los medios que tiene un país para combatir lo que quiera fundamentalmente dependen de la riqueza del país y fundamentalmente, o más fundamentalmente, de la voluntad política de hacerlo. Entonces, yo no tengo ninguna duda que España tiene capacidad para poner los focos a las lanchas, es más, tiene capacidad para poner más lanchas, es más, hace poco se dotó, creo yo, bastante dinero a servicio marítimo para recoger emigrantes en la Quinta Puñeta y traerlos aquí. Pues también se podía haber usado estos superbarcos que tienen para traer emigrantes para otra cosa. Es decir, es un problema de voluntad política. Cuando un gobierno no tiene voluntad política para combatir eficazmente el narcotráfico, lo único que puede pensar un mal pensado como yo es que tiene interés en que exista el narcotráfico y ya está. Y si no es eso, es que es tonto. Y si es tonto, tampoco me interesa mucho. O sea, o tonto o cómplice. Desde luego, vamos a ver, tenemos un gobierno que se dedica a la prostitución política, ¿no? Es decir, es un gobierno que carece absolutamente de principios y que todo lo ha, es decir, sus ideas, sus principios, sus proyectos han quedado absolutamente hipotecados, ¿no? Porque se ha dedicado a, no sé cómo decirlo, a hacer el Kama Sutra con Puigdemont, ¿no? O sea, que al final ha sido un poco eso. Y tenemos la otra rama del gobierno que se dedica a la prostitución física, ¿no? Unos a la política y otros a la física. Bueno, pues vamos a ver, España tiene muchos recursos, lo hemos visto hace un momento hablando de cantidades abismales con esto de la condonación de la deuda, 85.000 millones para ir y para abajo, vamos, y los pobres que están luchando, luchando contra el crimen organizado, contra tal, que son unos señores que tienen menos medios que los que se dedican al narcotráfico. Los narcotraficantes tienen muchos más medios, están mucho mejor dotados que este pobre, estos cuerpos de seguridad del Estado que verdaderamente que tienen que luchar contra el narcotráfico en condiciones muy desiguales, ¿no? Oiga, pues yo creo que hay dinero, hay muchísimo dinero en España, muchísimo dinero en los presupuestos para cubrir funciones esenciales, ¿no? Y si no se hace es simplemente por eso, porque el gobierno se dedica a este tipo de cosas, a la prostitución política, ¿no? A estar todo el día con Puigdemont, que es un prófugo de la justicia, ¿no? En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues vamos a hablar de Siria, porque desde que hace unos meses se cayó el régimen de Bashar al-Assad, ha habido diferentes situaciones que se han vivido en el país. Por ejemplo, ahora, este fin de semana, hemos sabido que se ha creado un comité para redactar una carta constitucional de transición, es lo que ahora propone el nuevo gobierno. Y también hemos conocido que la Unión Europea ha levantado sanciones a Siria, y una de ellas es porque, claro, se piensan como antes estaban yihadistas y ahora como si no lo fuesen, pues también hay una libertad religiosa dentro del país. Y vamos a ver el documento del Consejo Europeo, que dice que decide suspender una serie de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, con el fin de facilitar las relaciones con dicho país, su pueblo y sus empresas en los ámbitos de la energía, transporte y reconstrucción, así dice la carta, así como las operaciones financieras y bancarias asociadas. Claro, la Unión Europea insta a estas iniciativas en apoyo de una transición política inclusiva, dice el documento, en Siria, y de su rápida recuperación económica, reconstrucción y estabilización. Además, las medidas restrictivas de la Unión Europea se han utilizado como herramienta contra el régimen de al-Assad, responsable de la represión violenta de la población en Siria. La caída de dicho régimen marca el inicio de una nueva era de esperanza para el pueblo sirio. Claro, quiero recordar que este nuevo gobierno de transición, como dicen, que es liderado por el HTS, que es Hayat Tahrir al-Sham, que su líder, Ahmed al-Shara, quiero recordar que, bueno, ahora parece que todo el mundo lo defiende como un cambio político hacia la democracia. Pues bien, es que esta persona ahora mismo ha hecho muchas declaraciones sobre la tolerancia religiosa y ha tomado medidas concretas. Dice que ahora en Siria todo el mundo va a poder consumir, digamos, la religión que profese y la que deseen. Pero claro, tras los atentados del 11M, esta persona que está viendo en sus pantallas se radicalizó, y HTS, el régimen que ahora está, este gobierno de transición, es la rama siria de Al-Qaeda y que luchó con el grupo islamista en Irak. Entonces, que ahora, evidentemente, que si la Unión Europea quiere velar por los ciudadanos de Siria para que tengan una mejor vida, por supuesto, y adelante con las iniciativas, pero tampoco creo que sea
demasiado bueno el defender ahora el nuevo gobierno que está, cuando estamos viendo de dónde viene este grupo radical, quién lo lidera, y que tampoco nos creamos todo lo que se dice, porque del dicho al hecho hay un trecho. Y ahora, por supuesto, habrá que ver si las medidas que están tomando, si esta Carta Constitucional va a velar definitivamente por todos los ciudadanos, incluidos pues todas las diferentes religiones. Así que vale, pero hay que ir con un poco de pies de plomo con estas iniciativas y esperemos un poco a ver cómo se estabiliza este régimen. Qué barbaridad. Pero eso tampoco es una... Quiero decir que no descubrimos ahora el origen de ese señor. El origen de ese señor se sabe. Pero lo que es criticable es que la Unión Europea levante las sanciones. Yo me refiero al documento en sí, cómo lo habla de esta transición, como que Siria va a recuperar lo que antaño podría... La única manera de operar con esta gente es esperar a ver qué hacen. Dejarse de declaraciones y de rollos y esperar a ver qué hacen, y tiene que pasar un tiempo. Pero mira que la Unión Europea la tengo ya hace bastante tiempo enfocada, ¿eh? Pero no olvidemos, por ejemplo, que el ISIS, es decir, Al-Qaeda, lo organizó la CIA. Digo, la CIA no es... Me parece que es de Estados Unidos, ¿eh? Con lo cual, pues en fin, rasguémonos vestiduras, pero en privado, para no quedar aquí con el pecho al aire, ¿no? En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Vamos a ir ahora con más asuntos, si les parece. Son las 13:10, nos vamos a página económica porque esta misma mañana hemos conocido los datos del paro. Ya saben que el segundo mes del año, el mes de febrero, suele ser un buen mes para el empleo, y de hecho la propia ministra Elma Saíz ha celebrado los 100.000 nuevos afiliados durante este último mes. En términos medios, febrero nos deja más de 100.000 nuevos afiliados, que es el dato mejor de la serie histórica. No solo creamos empleo, sino que lo hacemos de mejor calidad, porque la temporalidad está en cifras del 12%, cuando antes de la reforma laboral rozaban el 26%. Hoy celebramos este éxito de país y juntos vamos a seguir trabajando por un mercado laboral más justo, más fuerte y más inclusivo. Pues como les digo, el empleo aumentó en febrero un 0,48%. Se trataría del segundo mejor incremento desde el año 2007, aunque también hay que fijarse en el número de empleados públicos, que creció un 18% desde que Pedro Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa. Ya saben que el presidente del Gobierno ha aumentado el número de altos cargos, sumando casi 800 de ellos designados a dedo, alcanzando así una cifra histórica. De acuerdo con el Ministerio, además de Función Pública, según los datos oficiales, en el pasado año, en 2024, se crearon 42 nuevos altos cargos, lo que representaba un aumento de 128 con respecto al último año completo de mandato de Mariano Rajoy en el año 2017. Por otro lado, Yolanda Díaz, que insiste en que la pelota está en el tejado del Ministerio de Hacienda con esa subida del salario mínimo interprofesional y su tributación del IRPF. Nos gustaría, como todo lo que hacemos en el Gobierno de España, resolver esta cuestión dentro del Gobierno. Es verdad que sería la primera vez que no resolviéramos esto dentro, pero bueno, en todo caso, la competencia es de la ministra de Hacienda, parece que se mantiene en su posición. Y el próximo mes de mayo, el día 23 concretamente, huelga de médicos. El objetivo, según el comunicado que se ha difundido en los últimos días, es conseguir que los médicos puedan negociar sus condiciones, ya que consideran que ese estatuto marco que les explicamos aquí no las tiene en cuenta. Esto además se produce, llega después como una consecuencia de ese contencioso que los sindicatos mantienen con el Ministerio de Sanidad desde hace 2 años, precisamente por esas negociaciones. Y también en un contexto en el que la propia Mónica García el otro día en rueda de prensa aseguró que los médicos cobraban tanto más como un ministro, algunas palabras por las que tuvo luego que pedir perdón, asegurando que ella deseaba que incluso los médicos cobrasen más que los miembros del propio Ejecutivo. Antonio. Bueno, pues no voy a demostrar mi alegría mucho, porque a lo mejor la señora ministra tiene que recular. Y no voy a demostrar mi alegría porque yo pensaba que los médicos iban a tardar muchísimo en reaccionar en España ante el desastre de la sanidad pública y privada del país. Es una sensación en la que
las cifras de emigración del año 23 y 24 son de 5.000 médicos. 5.000 médicos por año. Por lo tanto, por cierto, la OMC también la suaviza y dice, bueno, no se han ido los 5.000, porque la verdad es que nos han dado de baja de colegiados, es decir, no hemos perdido la ficha de colegiados. El colegio sin ejercicio, pues el ser colegiado sin ejercicio, la gente se va y se va al extranjero, y lo digo porque conozco los casos, no conozco los 5.000, pero muchos casos en los que se deja uno el número de colegiados y es muy poco dinero el que cuesta, y bueno, nadie se va para siempre a trabajar a un país extranjero. Por lo tanto, de los médicos que aprueban el MIR, 6.000, 7.000, pues han ido 5.000. Y esa es la realidad de una profesión en la que ha reaccionado ante un estatuto que se hizo en los años de la transición y luego de la democracia, en el cual pues se hizo un estatuto específico para los trabajadores sanitarios. Y ese estatuto daba entrada a que hubiese la posibilidad de, digamos, abonar, tratar el trabajo del médico con determinada particularidad. Y es que, evidentemente, en la sanidad pública, pues hay la confluencia de centenares de oficios. Es decir, en un hospital pues hay albañiles, en un hospital hay hasta guarnicioneros, es decir, que todavía permanecen en los hospitales de cuando se hacían los arreglos de los asientos en los hospitales. Y esto pues entraron todos en el mismo estatuto. Claro, cuando entran todos los trabajadores en un estatuto y el porcentaje de médicos, por ejemplo, en un hospital grande de Madrid, con 6.000 trabajadores, los médicos suponen 350, 400 y las enfermeras 600, pues realmente la masa del resto de los trabajadores representados por sus sindicatos, pues son los que entran en la Junta de Personal y tuercen todos los días la mano de que cómo va a incentivar a los médicos por más consultas, o cómo va a incentivar a usted por más intervenciones, o cómo puede usted... No, nos repartimos el asunto de la productividad. La productividad en medicina pues será hacer más actividad, y esa la recibían prácticamente, el proyecto era hace 40 años que la recibieran los médicos. Y la productividad, que se llama variable, se está repartiendo desde esos tiempos, se está repartiendo para todo el personal. Por lo tanto, hay una excepción que conviene que lo sepan nuestros espectadores, y es que en España sí se paga por trasplantes. De ahí que los médicos que hacen trasplantes y los enfermeros que se dedican al trasplante y van de aquí para allá con el órgano y traen el órgano y no sé qué, se está muy incentivado. Y por lo tanto lleva razón la ministra cuando dice que los médicos ganan lo que ella administra, si toma la nómina de algunos trasplantadores compañeros suyos en el 12 de octubre, porque por trasplante se pueden ganar 100.000 euros en España. Sí, has hecho un importante número de trasplantes. Luego el médico español, que está perfectamente dotado desde el punto de vista científico y desde el punto de vista técnico, sin embargo lo está muy menospreciado desde el punto de vista de condiciones laborales y desde el punto de vista de la contraprestación económica. Y el estatuto podría mejorar. Por lo tanto, por fin, este cambio del estatuto que pretende Mónica, la ministra, pues muy dirigido
por la gente de su ministerio, que no quiere desegregarlo del resto del personal, pues evidentemente ha llevado a que los sindicatos médicos, los colegios médicos y todo Cristo de los profesionales quieren a una huelga. Y cuidado, una huelga médica cambió el gobierno de España, del PSOE de otros tiempos de fortaleza del PSOE. Cuidado. Me gustaría preguntarte, Antonio, por dos cuestiones que aquí hemos destacado cuando explicamos esa cuestión del Estatuto Marco, que es, por un lado, lo de las jornadas interminables, que es una denuncia bastante recurrente, y luego también ese hecho de que no puedan compatibilizar la pública con la privada, que no puedan hacerlo 5 años después de la residencia. Es que no puedan hacerlo y no solo eso, sino que 5 años después de la residencia tengan que estar sí o sí en la pública también. Bueno, esto es decir, esto ya estuvo. La incompatibilidad de trabajar con la privada estuvo. Y quiero decir que se ha mantenido durante una de las últimas autonomías, porque se ha ido terminando por autonomías, que lo ha mantenido ha sido la gallega. Y estando el gobierno del Partido Popular gobernando en Galicia. Por lo tanto, ha costado el compatibilizar el ejercicio de la pública y la privada. Esto es un tema que nada más terminar la Ley General de Sanidad, vinieron las incompatibilidades médicas y entonces todos los que se dedicaban a la medicina privada tuvieron que dejarlo o abandonar el ejercicio público. Bien, por lo tanto eso se vino abajo a partir de los años 90, prácticamente empezó a relajarse y después ya se instruyó reglamentariamente en Madrid desde el año 2001-2002, el ejercicio entre la pública y la privada es absolutamente compatible y las jornadas de gran horario que te has referido también, pues efectivamente ahí hay un problema de comparabilidad entre las guardias. Una guardia de un médico en servicios constantes, como puede ser las guardias en el servicio de urgencia o las guardias en el servicio de cuidados intensivos o las guardias en algunas intervenciones quirúrgicas, pues estás 24 horas sin poder parar. Y eso... 24 horas seguidas y luego al día siguiente tienen 1 o 2 días de descanso. Bueno, las 24 horas son, por ejemplo, un domingo y se daba un día por medio de descanso. 24 horas de urgencias, 24 horas de intensivos, sin separarte de la cama del enfermo, sin separarte porque te obliga la situación concreta de la demanda de enfermos en los pasillos. No siempre es el mes de agosto. Pues evidentemente hace que la gente no pueda decidir sobre temas tan importantes como puede ser la decisión que hay que tomar de un cambio de un enfermo, intubarle, desintubarle o actuar en urgencias. Por lo tanto, hay guardias más cómodas, hay guardias en el que una guardia de otorrino en un hospital da pie para dormir en el hospital y eso está previsto, y una guardia de las más exigentes, y son la mayoría, pues evidentemente no debería pasar de 12 horas, no debería pasar de 12 horas. Por lo tanto, y además ir a descansar. Pero la gente tiene que hacer guardias para poder pagar el colegio de los chicos. Es decir, que el médico en España que gana 3.000 euros y sus descuentos, menos sus descuentos, después con 5 o 4 guardias al mes consigue
que le aumenten 1.200 euros al mes sus emolumentos. Pero eso es lo que yo entiendo que es injusto, yo entiendo que no es coherente con la pretensión de un Servicio Nacional de Salud, y también le está pasando a los ingleses, pero evidentemente aquí va a ser causa de huelga. Y una cosa, que no me lo has preguntado, pero en estos momentos en Cataluña, concretamente en Cataluña, hay un proceso en el Colegio Médico de Cataluña de denuncia en el colegio por un empleado médico del colegio, porque le han echado del colegio, un colegio que ha sido hasta hace muy poco, durante muchos años, el presidente, el secretario, han sido separatistas claros. Ha sido el motivo para echar a este profesional y de pagarle el desempleo, es, vamos, indemnizarle por el desempleo, ha sido la razón porque pertenece al grupo de anticatalanista. ¿Cómo se llama esta organización? Hombre, sí, la organización Sociedad Civil Catalana. Eso es. Esa era la razón por la que le han echado. Y además tienen una serie de expedientados por no hablar catalán. Esto es un motivo que además está haciendo que en Cataluña no estén recogiendo emigrantes médicos de Hispanoamérica, que hay en otras comunidades autónomas, porque no son catalanoparlantes. No sé si alguno en la mesa quiere añadir algo. Francas, tú y yo precisamente hablábamos, Sí. Creo que eras tú quien mencionaba lo del tema de las bajas hace unos días, lo de las guardias, perdón, hace unos días. Sí, ¿no? yo sigo pensando que no tiene ningún sentido, y en algunos casos a mí me han contado médicos que han empalmado al final de la guardia con el horario laboral. O sea que el día este libre no debe ser para todo el mundo. Si hacen guardias por la noche en días de trabajo, hay muchos que todo el fin de semana, o sea, en Palmar las 24 horas seguidas, y entonces cuando llega el lunes, que se le acaba la guardia a las 8 de la mañana, el lunes empieza con su horario laboral hasta la tarde. Es que las demás, eso es más infrecuente. Pero se podría. Y pueden marcharse a casa, ¿eh? Y pueden marcharse a casa. Lo que ocurre es que puede decirle el jefe de servicio que tienes que quedar porque hay que operar. Se puede marchar a casa. Pero el resto de los días que la guardia no tiene 24 horas, sino que tiene desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana, ahí el asunto es más... Lo normal es empalmar. Y después otra cosa que me decían a mí es que eso de que haces guardias para completar el sueldo, sí, pero fundamentalmente porque en algunos casos son absolutamente obligatorias. O sea, hasta que no llegas a un nivel profesional no te las puedes saltar. Con lo cual, claro, te va bien completar el sueldo, pero no te queda más remedio. Antes de los 55 años son obligatorias. ¿Ves? O sea, que eso también es interesante saberlo. Cotizan, ¿no? ¿Perdón? No cotizan, ¿no? Como... Sí, cotizan igual, pero no puedes decir... No les contaba como días, ¿no? Para la jubilación o algo así, ¿no? Tenían que tener algo que pedían, ¿no? No, cotizan en el descuento que se te hace, y luego en la ganancia en Hacienda, por supuesto, ¿no? Nos vamos a ir a la última pausa de publicidad del día de hoy, pero antes les contaba cómo el gobierno de Pedro Sánchez había acelerado dos importantes acuerdos para asegurarse del suministro de papelería, pero también de la instalación de cabinas en los colegios electorales de cara a unas próximas elecciones, aunque ya saben que todos ustedes, esa cita con las urnas está fijada para el año 2027. Es bastante previsor Pedro Sánchez en este caso, porque además estos procesos suelen iniciarse, lo que es de forma habitual, con muy poquísima antelación, incluso a semanas vista. El pasado 26 de febrero fue cuando se produjo precisamente esa licitación por parte del Ministerio del Interior para las cabinas en los colegios electorales. Precisamente antes Gaby nos contaba
la actuación, la impunidad con la que intentan llegar los narcotraficantes, con la que operan en nuestro país. Y fíjense, estas imágenes acaban de publicarse hace apenas unos minutos, imágenes de cómo agentes de la Guardia Civil persiguen a una narcolancha por el río Guadalquivir, a la altura de Coria del Río. Están viendo cómo los narcotraficantes tiran por la borda los diferentes bidones de gasolina. Imágenes que nos acaban de llegar y que acaban de ser publicadas. Ahora sí, nos vamos a la última pausa del día de hoy y a la vuelta les mostraremos cómo ha caído el patrimonio de los jóvenes y, por supuesto, hablaremos de Ucrania. Un 21% de la población ve afectada directamente su calidad de vida a causa del dolor articular, una situación que aumenta con la edad. El 10% de los españoles mayores de 50 años define el dolor como grave, lo que significa que tienen dificultades muy serias para poder hacer una vida normal a causa del intenso dolor en alguna articulación. Sin duda, este es el principal síntoma de la artrosis, una enfermedad que sufren 7 millones de personas en nuestro país. Afortunadamente, para aquellas personas que la tienen localizada en la mano, es posible aliviar el dolor y también la inflamación gracias a los guantes de Relax Quantic Nanotech. Adolfo Albizur es el responsable de Mejorando tu Vida. Muy buenas tardes, Adolfo. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, cuéntanos de qué manera nos pueden ayudar esos guantes. Pues mira, no hay mejor cosa cuando te dice, en este caso un espectador, Anselmo, que nos escribe diciendo: ya se me ha olvidado el dolor. Dije yo, ¿pero del todo? Dice, se me ha olvidado del todo. Lleva como, me parece que eran 3 meses, ¿no? Bueno, pues eso se lo sigue poniendo, digo, hay que seguírselo poniendo, porque esto no es que te hayas curado nada, simplemente que eres constante, te los estás poniendo 2 veces al día y consigues, bueno, pues que las manos estén mucho mejor. No es magia, es ciencia, es decir, aquí estamos trabajando con las ondas pulsantes que penetran dentro de la articulación, que van muy bien para esa irrigación que necesita la articulación, pero además masaje, vibración y calor, que son cosas también que van muy bien para cualquier tipo de dolor, ¿no? Todos sabemos que nos ponemos la mantita eléctrica, etcétera. Bueno, pues ese calor, ese masajito y esa vibración, ¿no? Que es lo que consigue. Además, antes te puedes colocar, si quieres, un primer guante que lleva un poquito, no es parafina exactamente, en este caso es una crema que es totalmente natural, que te hace ese mismo efecto, ¿no? Entonces, bueno, con todo eso haces un tratamiento perfecto, cómodo, porque en 20 minutos lo has hecho en tu casa y además eficaz, como nos ha comentado Anselmo, que le ha quitado el dolor, ¿no? Por lo menos alivia, que eso es lo más importante. Y luego para otro tipo de dolencias, como es la rodilla, pues tenemos la rodillera. Aquí, claro, aquí hay que penetrar más dentro. Estamos hablando de que llegar a una articulación. Aquí trabajamos con terapia de luz, infrarrojo y ultravioleta. También masaje, vibración y calor. Aquí son 10 minutos. 10 minutos una rodilla, 10 minutos la otra rodilla. Si nos duelen las dos, si nos duele una solo, pues una. Pasear, caminar, andar, subir escaleras, hay que hacerlo. Y luego ya, pues bueno, este último invento que hemos sacado, que es para todo lo que son los temas dorsales, cervicales, lumbares. Aquí trabajamos con el LED, que es también infrarrojo, trabajando a 2 frecuencias, para que también exista esa irrigación. Masaje, vibración y calor también para que, entonces, bueno, pues aquí lo colocamos un tiempo, 10-15 minutos, para que nos alivie. A veces es postural, porque estamos con un ordenador delante, o tenemos algún tipo de trabajo que nos da lumbalgia, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos también este cinturón, así que tenemos el pack completo para los dolores, manos, rodillas y espalda. Además, comodísimo, porque mientras estamos viendo la tele, viendo Dando Caña, por ejemplo, se lo pueden poner. Francas, tú tenías... Yo tengo la rodillera y los guantes. Y los guantes. Francas se pone de Robocop cuando va al gimnasio. Y me falta el cinturón, que también todo llegará, porque cada mañana para salir de la cama en fin, pues ya sabes. Va pues la cosa. Pues ya sabes. Y entonces ya Robocop enteroso. Adolfo, al igual que para Francas, habrá muchos espectadores que ahora mismo se estén preguntando que dónde lo pueden conseguir y con qué ventaja. Pues muy fácil. Llaman al teléfono, es lo más sencillo, porque además decís enseguida que llaméis, soy espectador del Toro Televisión, para que sepamos y os ubiquemos. Os vamos a hacer 2 regalos. Por un lado, fijaos, hay una cosa que hemos añadido ahora, que creo que está muy bien, que es la telemedicina. Es decir, que tú las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puedas consultar cualquier cosa. Qué maravilla. Además te puede ver una videollamada si quieres. Entonces, oye, pues tienes dudas de no hace falta que sea de artrosis, de cualquier cosa que tú tengas. Oye, ¿puedo comer esto con esto? ¿Me pasa esto? ¿Tengo a lo mejor palpitaciones? ¿Me mide la tensión? Bueno, pues al otro lado vas a tener un médico, que eso es gratis para vosotros con cualquier compra del producto. Y luego, bueno, vamos a regalar ese librito, que no se me ha olvidado cogerlo, pero bueno, el libro de Historia de nuestros médicos, donde, bueno, pues donde varios médicos han estado, bueno, ahí lo tenemos,
Y bueno, este fin de semana tenemos al doctor Antonio Burgueño, que muy gentilmente y muy amablemente aguantó mi entrevista y que va a salir este fin de semana. Así que a las 9:30 los sábados y a la 1 los domingos. Pues el sábado os vemos, desde luego, cita que no nos vamos a perder. Adolfo, muchísimas gracias. Lo hace muy bien, ¿eh? Gracias a ti, Alba. Lo hace muy bien. Como... Me lo has dicho, me lo has dicho. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Un éxito de programa. Nos vamos ahora ya a página internacional con esa noticia de que Donald Trump suspendía la ayuda militar a Ucrania, además de ese anuncio de aranceles. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Tras esta conversación en la Casa Blanca, la administración Trump ha suspendido la ayuda militar a Ucrania. En caso de que Zelensky se muestre abierto a tener conversaciones de paz para finalizar la guerra, Estados Unidos levantaría el veto. Todo lo que desde el Congreso aprobaron el año pasado, armamento y equipamiento, mucho de ello ya está en Polonia y preparado para su entrega, se cancela. El último paquete de ayuda aprobado por Biden en diciembre pasado fue de 1.250 millones de dólares en armas y equipos. Incluía municiones para los misiles tierra-aire, un sistema de defensa antiaérea Hawk, misiles Stinger y cartuchos de artillería pesada. La anterior administración iba a ofrecer este último paquete en diferentes fases hasta junio. Ya envió un tercio del mismo, pero Trump ha frenado la ayuda restante. El Washington Post confirma que el cese de la asistencia se fraguó en una reunión el lunes en la Casa Blanca entre el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, y el enviado a Oriente Medio, Steve Witkoff. La cancelación pretenden que sea una medida de presión diplomática, tanto para Ucrania como para los países que la apoyan. En cuanto a la imposición de aranceles del 25% a México y Canadá, que se suspendieron para dejar tiempo a ambos países para que avanzaran en la lucha contra el tráfico de fentanilo y en favor de la seguridad fronteriza, Trump afirma que ya no hay margen para negociar. No room left for Mexico or for Canada. No, the tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Además, para China hay un arancel adicional, en total un 20%. China, where it goes to Mexico and goes to Canada, and China also had an additional 10, so it's 10 plus 10. Y esta misma mañana Ursula von der Leyen ha presentado su plan para poder rearmar a la Unión Europea, un plan valorado en unos 150.000 millones de euros. The real question in front of us is whether Europe is prepared to act as decisively as the situation dictates, and whether Europe is ready and able to act with speed and with the ambition that is needed. We are in an era of rearmament, and Europe is ready to massively boost its defence spending, both to respond to the short-term urgency to act and to support Ukraine. I have outlined in this letter to the leaders the Rearm Europe plan. Europe is ready to assume its responsibilities. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. Ese plan completo movilizaría un total de hasta 800.000 euros y esos 150.000 millones serían en préstamos para impulsar lo que sería esa inversión en defensa. En fin, Arturo, ¿cómo ves precisamente ese último movimiento de Donald Trump después de esa escena que todos hemos comentado y hemos visto en varias ocasiones de Trump con Zelensky en el despacho Oval? Pues yo, con todos mis respetos al presidente de Estados Unidos, que lo veo mal, es decir, rehabilitar al invasor y humillar al invadido no me puede parecer bien bajo ningún punto de vista. Es decir, yo creo que Trump, para algunos será un estilo vertiginoso los primeros 40 días de su mandato y para otro caótico. Es decir, las medidas que está tomando, por ejemplo, que tampoco puedo dar por bueno como persona que cree en la libertad de mercado, el tema de los aranceles y todo esto, los efectos se están viendo en Wall Street. Con Wall Street posiblemente es con lo único que no va a poder Trump.
es decir, que es el mundo del dinero y tal, pero que los efectos que se están produciendo que preventivos por la subida de los por la subida de los aranceles a México, Canadá y a China, que son los siguientes, ¿no? Inflación. Hay una expectativa de que va a subir bastante. La Reserva Federal de Atlanta ha hecho una previsión para el primer trimestre de este año. Se esperaba en un principio, hace 2 semanas, un crecimiento del 2,3 y está descontando ya una caída en recesión para Estados Unidos del 2,5. Hay una caída de la confianza de los consumidores, que las empresas se enfrentan a un crecimiento menor que se va a ver en los ingresos y en los márgenes comerciales. Y hay riesgo de disrupción en algunos sectores económicos, por ejemplo, en la cadena de suministro por ejemplo, del sector del automóvil, ¿no? Porque es un sector que es muy compacto, está como muy bien y necesitan componentes que están contratados con terceros países, por ejemplo China, y les van a subir el 20%, con lo cual los autos seguramente van a subir. Ayer hubo una caída muy fuerte del SP500 y del Nasdaq, hoy tampoco pinta bien la cosa, y yo creo que se están produciendo efectos económicos que desde luego son indeseados. En cuanto a lo que me decías de Ucrania, que vuelvo a decir lo mismo, yo no puedo estar de acuerdo con una posición donde se quiere blanquear a Putin en todo, se le da la razón en todos sus planteamientos, y a Ucrania se le dice que tú capitulas, y además aceptas el expolio. Nosotros nos vamos a quedar con los minerales raros, los rusos se van a quedar con una parte del territorio, no vas a entrar en la OTAN y tal. Hombre, vamos a ver, que es un pueblo que a lo largo de su historia lo ha pasado muy mal. Recordar el Holodomor de los años 32-33 con Stalin, que murieron 4 millones de ucranianos, quisieron acceder a la democracia y hubo un referéndum después de la desintegración de la Unión Soviética en el 91 para entrar en la Unión Soviética. El presidente era un tal Yarmolenko, que luego huyó a Rusia y lo bloqueó. Y a continuación invadió Crimea a los rusos, y Yanukovych, que era un presidente que tenía el apoyo del pueblo, fue envenenado por Putin. Putin es un criminal, es un señor que se ha dedicado a envenenar a sus adversarios políticos, que se ha dedicado a asesinarlos, periodistas, bueno, quien fuese, con el polonio y con otras técnicas de envenenamiento y tal, y bueno, pues yo me parece que no es tampoco una persona muy recomendable para hacerle que mucha propaganda. Entonces yo creo que la posición de Estados Unidos, pues a los europeos, que muchos de nosotros hemos mirado con esperanza a Trump, ¿no? Porque representaba una ruptura con una etapa, yo creo que muy colonizada por la cultura woke y por otros tipos de medidas también muy eficaces en aspectos económicos, etcétera, pero sobre todo el tema woke, y bueno, sin decirnos de esto, pero estamos un poco alarmados, ¿no? por el carácter impulsivo y la falta de control, ¿no? que está demostrando. Javier. Bueno, yo sin embargo sí que todavía miro con esperanza, ¿no? a Trump, porque yo aquí creo que el hecho, o sea, no está en si vamos con Putin o vamos con Ucrania, pues está claro que vamos con Ucrania, ¿no? Ucrania ha sido el que ha sido invadido, Putin ha sido el que se ha extralimitado de lo que es el derecho que él pueda tener como Rusia, y es el que ha tomado esa iniciativa de invadir un país sin tener esa legitimización, ¿no? El problema para mí es ¿qué ha hecho Europa? ¿Qué es Europa, ¿no? ¿Qué queremos defender? ¿Cómo nos estamos defendiendo? O sea, que hoy Europa, cuando se está ahora hablando de terminar la guerra, hable de enviar más recursos, yo creo que, claro, Europa ha dejado de ser un actor en las negociaciones. Europa ha dejado de ser un papel importante, porque efectivamente, mientras otras potencias están pues en el desarrollo de su defensa, están en el desarrollo de sus políticas, Europa ha ido contra Europa, ¿no? Ha sido también pues, destructiva, ¿no? Para mí han sido muy reveladores los dos discursos que ha dado el vicepresidente de Estados Unidos aquí en Europa, tanto el de París como el de Múnich, donde viene a decir, oye,
¿qué están defendiendo, ¿no? Ustedes se quieren defender de algo, pero ¿qué Europa quieren defender? Y yo creo que Trump lo que va a representar a Europa es ese ponernos las pilas, ese volver a defender nuestra identidad, volver a defender. Ojalá, ¿no? Ojalá realmente podamos despertar, ¿no? Y dejar de hacer estas políticas que han ido contra nosotros mismos para poder ser unos agentes más en la mesa con peso, ¿no? Pero claro, lo que no puede ser es que todos nos escandalicemos y que Pedro Sánchez publique en Twitter, ¿no? Y que es que lo único que hemos hecho en Europa ha sido ponernos una banderita en Twitter, quitar a Putin y a Rusia de Eurovisión y 2 chorradas más, ¿no? Y ahora quieren hablar de pues, seguir. Bueno, pues yo, efectivamente, las medidas de Trump pues igual nos van a hacer daño durante un tiempo a Europa y nos vamos a tener que enfrentar a ello. Pero no han sido tanto las políticas de Trump, sino las políticas que Europa hemos tomado han sido las que nos han llevado a esta situación. Y yo lo que espero es que con estas decisiones de Trump esto revierta, ¿no? Que el pueblo europeo se dé cuenta de que estos burócratas de Bruselas nos han llevado a esta situación, que las políticas de la socialdemocracia y en general del bipartidismo, del Partido Popular, Partido Socialista, que en Europa se diluyen y son lo mismo, son los que nos han llevado a ser la nada, ¿no? A ser pues bueno, pues un hazmerreír para cualquier potencia internacional. Y esto es lo que tiene que cambiar, ¿no? Por supuesto que nosotros también entendemos, yo entiendo perfectamente que Trump está luchando por sus intereses, los intereses de Estados Unidos, no va a luchar por los intereses de Europa. Pero es muy relevante decir, que ellos mismos dicen, oye, yo quiero que Europa sea mi aliado, sea mi principal aliado, pero basta ya, ¿no? Basta ya de esto. Y yo aún así creo que todas estas políticas sí que van a llevar a conseguir la guerra, el fin de la guerra en Ucrania, y esperemos que con buen acierto para Ucrania, ¿no? Antonio. Pues yo, que estoy totalmente de acuerdo con la interpretación que hace Arturo, lamento no estar de acuerdo en que esta Europa que todos ansiamos y que todos buscamos, no se conglomere, y que ahora diré cuál es la intención de su presidenta. Yo creo que no necesitábamos la convulsión y el puñetazo de un señor que dentro del imperio esté actuando con esta incongruencia y esta mala educación. Creo que estamos en una situación en la que el dar 150.000 millones de euros a la guerra es un problema. Pero no es un problema económico, es un problema que cuando se los ha dado Estados Unidos, lo que ha hecho ha sido vender. O sea, ha dado armas y nosotros no tenemos esas armas. O sea, le vamos a dar esas 150.000 millones para que compre armas a Estados Unidos. O sea, estamos en una situación en la que Europa, efectivamente, tiene que decir que en estos momentos ya es adulta. Es un nuevo orden mundial, lo que parece pretender el señor Trump, uniéndose a lo que él decide como 3 potencias, y Europa que la zurzan. Está diciendo que la zurzan, mal lo interpreto. Eso es lo que nos está diciendo. Pues si es así, no vamos a tener más remedio que hacer una política de generación de riqueza con el arma. Hay 2 cosas en Estados Unidos que está claro. Lidera el gasto sanitario mundial generando riqueza con las medicinas. Lidera el gasto en defensa ganando dinero con las armas. Por lo tanto, esto es muy simple. O sea, si queremos entender eso, no tenemos más remedio que copiar algo en esa dirección. Frangas. A ver, supongo que estamos hablando de la guerra, no de aranceles, ¿no? Entonces, me parece que cuando se habla de guerra no hay que hablar de Unión Europea, que no toca, sino que hay que hablar de OTAN, que es donde estamos nosotros para los temas de guerra, con lo cual cambia el panorama. Pero claro, si la OTAN hasta hoy era Estados Unidos y unos cuantos, y Estados Unidos cubría el 85%,
entiendo perfectamente que como sigue igual, hay un señor que decide por un 85%. Con lo cual, si no queríamos eso, ya sabíamos lo que tocaba, que es que no tuviera el 85%. Entonces, pedirle al de 85% que se comporte como uno más de los del nada por cien o de poco por cien, pues eso es difícil, ¿no? Esto es un tema. A mí, Putin que se defienda solo, y Zelensky igual, y Trump igual, es su problema, no es el mío. Yo no tengo que defender a nadie de estos. Lo que tengo claro es que la invasión de Rusia hacia Ucrania, sin entrar en los precedentes, que haría muy discutible todo el tema, pues es una invasión de un país que no es OTAN. Y yo me puedo poner nervioso porque se me acerca, pero es un país que no es OTAN. Con lo cual no tengo ningún compromiso hacia este país. No ahora ni antes. ¿Cómo resolvería yo este tema? Pues el de 85% va a poner un plan y veremos cómo acaba. Pero va a poner un plan sin tener mucho en cuenta los del 15% restante, porque ya se han encargado un 15%. Lo que sí haría yo es, el peligro está en la OTAN. O sea, para mí, y lo he dicho aquí siempre, es muy significativo que ataquen un país cualquiera o que ataquen un país OTAN que no tiene nada que ver. Lo que sí haría es las fronteras de OTAN con Rusia, que por cierto OTAN ya ha perdido porque algún país que no era OTAN ahora es OTAN y lo tiene al lado. Los países OTAN al lado de Rusia, ahí metería armamento punta pala. No fuera caso que ese señor se pensara que resolver la guerra de Ucrania más o menos a su favor, que es como acabará, porque nadie está dispuesto a que no acabe en su favor, porque sería meternos todos en un follón que no se va a hacer, que tenga claro que esto llega ahí y no llega más. Y si pasa, entonces ya no tenemos un problema de discutir, tenemos un problema de disparar. Me parece que es la solución de sentido común si hablamos de OTAN. La Unión Europea pinta, hombre, con von der Leyen o como sea, ¿qué coño va a pintar la Unión Europea? Sí, pero hay, es decir, la ayuda que yo creo que Europa tiene que apoyar a Ucrania. Ucrania quiso entrar en la OTAN, lo que pasa que era una línea rojísima de los rusos y al final, por prudencia política, no se hizo, ¿no? Pero entrar con 150.000, 200.000 millones de ayuda, que bueno, vamos a ver cómo se financia eso, que también nos pone, y soy partidario de hacerlo naturalmente, pero que pone a Europa en una situación difícil, porque de eso a la guerra, a ser considerados pues un enemigo a batir o como una parte integrante del conflicto van muy poco tiempo. Es decir, enseguida que Rusia nos va a poner en el punto de mira. Por eso es una lástima que en una cuestión así, pues a lo mejor el presidente Trump, que yo también que mantengo contigo una cierta esperanza de que rectifique y que todo esto, pero me parece que ha confundido aunque mucho los temas, lo que son las relaciones transatlánticas, el derecho internacional y un tema tan evidente como que prestar socorro pues a un país que ha sido invadido. Una cosa es que te quieras retirar de Europa, que no te interese, y otra cosa que ignores es que has estado participando, apoyando a Ucrania durante bastante tiempo, ejerciendo un poco tu liderazgo internacional, el liderazgo internacional que siempre ha tenido como vigía de Occidente un poco Estados Unidos. Ahora querer hacer una despedida, no sé si a la francesa o a la americana, y hablar de America Only o American Alone, es decir, y que no American First ya, sino nosotros solos, que solamente respondemos ante los norteamericanos, USA, bueno, pues a mí me parece muy bien, pero yo, de un país con la grandeza de Estados Unidos, con el compromiso que siempre ha tenido Europa, recordar el desembarco de Normandía, la participación que tuvo decisiva en la Segunda Guerra Mundial, que tome esta posición realmente, Arturo, me parece... Cuando Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, que no olvidemos que no se produce porque Europa pide auxilio, sino que se produce por un bombardero que puede ser previsto o provocado. Eso ya no lo sabremos nunca, pero se produce por un ataque directo. ¿Desde cuándo? Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no se ha ido a la francesa de los sitios, porque se ha ido a la francesa de todos. Bueno, el último ha sido de Afganistán, pero en Afganistán, por ejemplo, estuvo muchos años, ha siempre implicado en cantidad de conflictos bélicos. ¿Pero cómo se ha ido de Afganistán? Pero estaba muy comprometido en la OTAN. Muy comprometido en la OTAN, en la relación transatlántica. Y claro, cuando de Estados Unidos decidió retirarse, la OTAN
con ellos, porque decidieron ellos. Se fueron de Vietnam, por ejemplo, como a la francesa o a la china, porque se fueron a la francesa, ¿eh? No, o sea, los helicópteros iban que como fueron locos. derrotados. Bueno, es que entonces las democracias tienen este problema, que cada 4 años te puede cambiar la veleta, y en Estados Unidos ha cambiado. Y lo digo para no ser idiotas. Claro, si Europa se ha estado fiando de que Estados Unidos, hemos estado viviendo el dividendo de la paz, de Inglaterra, el dividendo de la paz, estaría toda la vida, pues es lo que dicen ellos. Nos quedan 5 minutos en Reino Unido. Marien Vallejo, más inversión para defensa y menos para ayuda humanitaria. Sí, así es, Salva. Todos los países llevan meses analizando el gasto en defensa con la idea de aumentarlo y así reforzar el militar. Uno de ellos es España. La OTAN, hay que recordar, exige que todos los países miembros gasten un 2% de su PIB en defensa. España, por ejemplo, esto no lo cumple, ya que destina solo un 1,29%. Y este tema ha cogido especial protagonismo estas últimas semanas porque la OTAN prevé aumentar esta exigencia al 3,7% a final de este verano. Trump, por su parte, considera esta cifra muy baja y apuesta por elevarla al 5%. Sánchez ya dijo que su gobierno se comprometió a aumentar el gasto para llegar al 2%, pero no es el único, porque el primer ministro de Reino Unido anunció la semana pasada que se comprometía a elevar el gasto en defensa hasta el 2,5% en 2027, un 0,5 más de lo que destinan actualmente. De hecho, confirmó su intención de llegar al 3% en la siguiente legislatura. Normalmente, cuando se eleva el gasto en algo, se recorta de otro lado, y más en una economía como la de Reino Unido. Y aquí es donde surge la polémica, porque el recorte vendrá en fondos como el de ayuda exterior, que caerá 2 décimas hasta el 0,3%. Esto además ha sido criticado por la oposición inglesa porque en el programa electoral del Partido Laborista se presentó un aumento en la ayuda de hasta el 0,7% del PIB, algo que de momento no se va a cumplir. Todos estos movimientos vienen también de la mano de la situación en Ucrania y ese tenso encuentro entre Trump y Zelensky. Gracias, Marien. Nos quedan unos minutos contarles que el hijo de José Luis Ábalos se ha parado con los periodistas a su salida de la testifical del Tribunal Supremo. Creo que podemos escucharle. No, pero no tengo nada que ver con este mundo, de verdad. Y me estáis haciendo un flaco favor. ¿Eso se lo ha dicho al juez? No, eso te lo digo a ti, a vosotros. ¿Y al juez qué le ha dicho? ¿Ha contestado todas las preguntas que le han realizado? Si os parece, mantenemos un respeto a la justicia y sin más, no tengo nada que declarar. Para leer las declaraciones transcritas o lo que haga falta. ¿Ha aportado algún tipo de prueba? Sí. No voy a dar declaraciones, lo siento. Bueno, no va a dar declaraciones, pero el hijo de José Luis Ábalos, bien que se ha parado a atender a los compañeros periodistas para decirles únicamente que le están haciendo un flaco favor. En fin, sí que ha negado ante el juez todas las acusaciones de Víctor de Aldama sobre ese piso de Castellana y también las comisiones con las constructoras. Es lo que sabemos de lo que ha testificado ante el juez. Una cita a la que acudía esta misma mañana. Por cierto, se habrán dado cuenta, lluvias generalizadas, torrenciales en toda España, en Madrid, en Murcia, en la Comunidad Valenciana. Alerta, de hecho, aviso naranja en el norte de Alicante, que se prolonga hasta el jueves en Castellón y en Valencia. De hecho, el propio Carlos Mazón ha cancelado toda su agenda en el día de hoy para poder estar pendiente. ¿Comidas también? Hoy ha cancelado toda la agenda. Qué bien Comidas ha hecho. No lo sabemos. La gente aprende. Y las imágenes que están viendo precisamente en sus pantallas son en Canarias. ¿no? Una mujer que se ha salvado, pero por los pelos de ser arrastrada precisamente por la corriente, y a la que ha salvado, como están viendo en sus pantallas, uno de los vecinos de la zona. De hecho, todas las imágenes que estamos viendo en estos días son brutales, de coches arrastrados por esas fuertes lluvias, todos los barrancos desbordados, y que, como les decíamos en el día de ayer, incluso este fin de semana, ese ganadero de 50 años, ayer por la mañana localizaban su cuerpo sin vida, también por el desbordamiento de una de esas ramblas. Así que cuidado sobre todo con los vehículos y con todo, que por cierto, siempre se dice que en Galicia siempre llueve. Pues esta vez no, está lloviendo en toda España menos en Galicia. En fin, con esto ya terminamos por hoy. Gracias a todos por habernos acompañado. Alba. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, que hoy Julia Liza no ha podido acompañarnos, pero que lleva desde primerísima hora de la mañana publicando diferente información, artículos interesantísimos y vídeos que no se pueden perder. Ya lo saben, Julia Liza el Toro, para el resto de noticias de última hora, el resto de canales de toda
de toda esta casa. Por lo demás, esta tarde ya les espera Xavier Orcajo en la redacción abierta y nosotros mañana aquí puntuales a las 12 para seguir dando caña, que por cierto, y se nos ha quedado algún asunto del que hablar, como por ejemplo ese patrimonio de los jóvenes. Les adelanto el titular, cae un 73%, atención, un 73% en apenas unos 20 años. De ello hablaremos, pero tendrá que ser mañana. Por lo demás, que descansen y que tengan un feliz día. Adiós.